Mañanitas y pastel a la República que está cumpliendo 200 años. Se cumplieron 2 siglos de que nos constituimos como República y que quedó ya expresado en una constitución, la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De ahí nos viene el nombre de Estados Unidos mexicanos y fue la constitución del 4 de octubre de 1824. Esto es el ADN de la historia. Isabel Revuelta, Alejandro Rosas y yo soy Benito Taibo. Y estamos aquí en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, agradeciendo enormemente a Lina habernos permitido hacer estos programas desde este espacio espectacular. Espectacular. Y si hay un lugar donde esos 200 años de la República, pero van a preguntarse, ¿pero por qué 200 si la independencia fue en 1810 o 1821? Porque en realidad nacimos, y superémoslo, nacimos como una verdadera monarquía. Nuestro primer arranque como un país independiente fuimos una monarquía, pero ya para 1824, entonces es cuando finalmente nos constituimos como una república. Ha sido me gustó esa palabra del programa anterior, un periplo lo que hemos pasado durante estos 200 años. Y sobre todo porque, ¿qué significa que seamos república? Que hoy tenemos 3 poderes, que nos gobierna un presidente, en este caso una presidenta. Es decir, la estructura republicana es lo que le ha funcionado a México en 200 años, a pesar de algunos intentos por haberla destruido. Más bien el único es el del imperio de Maximiliano, traído por los conservadores, pero a pesar de intervenciones, guerras y todo, los mexicanos, ya sean las minorías rectoras, ya sean los distintos partidos en distintos momentos, siempre nos pronunciamos por la república, es decir, un gobierno con 3 poderes y sobre todo una república democrática. Y, perdón. No. Con una constitución. Porque una gran ley que sea respetada por esos 3 poderes, que costó tanta sangre y tantos ríos de conflictos y de sangre y de hermanos muertos en ese siglo XIX o en el siglo XX incluso, para decir hoy por hoy que es la forma en que los mexicanos queremos ser gobernados, con una república, con una constitución, con esos 3 poderes independientes, porque este tamaño de palacio que nos quede muestra de lo que fue esa intervención terrorífica que sucedió de 1864 a 1867, que estuvimos de verdad a punto de quedarnos sin país, porque tan malo fue que los conservadores buscaran apoyo en las potencias europeas, como tan malo también se vislumbraba un Estados Unidos que se hubiera ratificado el Tratado Melchor, el McLean Ocampo, hubiese sido tremendo. ¿Por qué? Porque nuestra soberanía hubiera estado mermada con esos pasos por parte de los estadounidenses. Entonces, de verdad nos toca reflexionar en este tamaño de palacio, lo que fueron esas intervenciones y que de este castillo, que no se nos olvide lo que hemos tenido que caminar para estar hoy con esta república a 200 años. Completamente de acuerdo. ¿Y qué cosas nos ha dejado la República? Un poco era lo que queríamos hablar. Nos ha dejado la soberanía petrolera, la expropiación del petróleo por Lázaro Cárdenas en el 39, que es importantísima. Significa que el petróleo y lo que hay en el subsuelo y encima del subsuelo y en el aire de la República pertenece a todos los mexicanos. Y nos ha dejado instituciones que, mal que bien, significan muchísimo para nosotros, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Nos ha dejado nuestra ciudadanía, lo que somos mexicanos, con además una obligación por parte de nuestro Estado a que seamos educados. Nuestra educación es laica, es gratuita y es obligatoria, por lo menos en el nivel básico y medio. Artículo 3º constitucional. Artículo 3º constitucional. ¿Y por qué digo esto de la ciudadanía? Porque no todos los países y esas naciones que vemos en el crisol del mundo tienen esa democracia y esa participación y esa ciudadanía. No ha sido fácil, ha sido un camino tremendo, pero eso nos ha dejado la República. Fíjate, yo me voy por algo como más mundano. No, ecuménico, o sea, que reúne más, por ejemplo, la literatura.
De acuerdo. Estaba pensando que en los primeros años de la República se funda la Academia de Letrán, entre más o menos 1836 y 38, que convoca a esos escritores de la primera mitad del siglo XIX, entre ellos va a estar, por ejemplo, Guillermo Prieto, pero que además a todos ellos les había tocado nacer en lo que todavía era la Nueva España, pero que ya eran parte de una república, ya eran mexicanos, de acuerdo a la Constitución. A ellos les tocó, por ejemplo, leer una Constitución, porque esta es la séptima, sino, a ver, ahí les va rápidamente, es la de 1824, las 7 leyes del 36, las bases orgánicas del 43, el acta de reformas constituyentes del 47, la de 1857-5 y la sexta, la de 1917. Pero imagínense a Guillermo Prieto leyendo la Constitución de 1824 y encontrarse con estados como Coahuila y Texas. Claro. O Sonora y Sinaloa, eran un solo estado. Entonces, esa configuración. Y había también, 2 territorios. Había 2 territorios, claro. Baja California y Quintana Roo. Claro. Y había un territorio que tenía el doble del tamaño de lo que tenemos ahora. ¿Qué nos ha dejado la República? También enseñanzas. Esa guerra contra los estadounidenses, porque además ya venía siendo anunciado desde que llegó von Humboldt a finales del virreinato y dijo, qué barbaridad, qué riqueza. Era un manual para casi que presumir lo que había en América para los europeos. Pero no está poblado. Eso es un gran error que tuvo la administración. Bueno, no gran error, lo que pasa es que las riquezas mineras estaban en el centro del territorio y al norte, lo que ahora a nuestros hijos les explican como Aridoamérica, que ya no es la gran Chichimeca ni nada de eso. Bueno, en esos territorios que no existían las minas, pues no había población. Perdimos, eso nos deja la República, enseñanzas. Perdimos más de la mitad del territorio en esa guerra desigual contra los Estados Unidos de 1846 a 48 y ganamos después del Segundo Imperio restituir nuestra República, que es la maravillosa, la que tenemos desde ahorita, en 1867. ¿Qué otras cosas nos ha dejado la República? Muchas, muchísimas. El municipio libre, ¿no? La posibilidad de que cada pueblo, por pequeño que sea, tenga la capacidad de elegir a sus gobernantes, a sus alcaldes, hoy llamados alcaldes, incluyendo hoy a los alcaldes de la Ciudad de México. Benito, lo decimos tal cual. Sí. Y en esas constituciones que estuvo enumerando Alejandro, hay una tremenda que es la centralista, la de las 7 leyes. No siempre fuimos un federalismo que apoyaba el municipio libre y también corrió mucha sangre. ¿Por qué del centro, por qué de un solo poder autoritario se van a representar o van a ser representados millones de ciudadanos que viven otra latitud, que sí son mexicanos, pero tienen otra latitud, otros intereses, sí el bien común integrado en una federación, pero ese municipio libre no siempre ha sido fácil tenerlo y lo damos por sentado. Por supuesto. Otra cosa que nos ha dejado el federalismo y la República, el chicharrón de la Ramos. Y el paisaje agavero. Ok, y el paisaje agavero, pero ese sí es producido. Y luego otro, por ejemplo, ahí te va, el auge del tequila desde la década de 1890. Cierto. Como parte de nuestras bebidas. O sea, que ya lo identificas con México, porque antes era bebida de té por 8, en los años 70, 40, ya 50. tiene denominación de origen. Claro. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, Él empezó a hablar de comida. Los tacos árabes. ¿Qué digo? Ok, entonces tenemos que hablar también de la China poblana. No, porque la China poblana es de la época novohispana. Es de 200 la años de República. república. No, te voy a explicar por qué. Porque es uno de los elementos que rescatan de ese virreinato, de esos 300 años que fuimos más, ¿no?, que México independiente. El emblema de lo mexicano, y en el mes patrio, la China poblana es la representación de la mujer en el México republicano. Y es un arquetipo rescatado del virreinato. Por eso también la República salvó a las chinas poblanas y al de al lado, que es su charro. ¿Por qué no hacemos un programa un día de charrería? Sí, por supuesto. ¿Qué otra cosa? Muchas otras cosas. A ver, estamos en un programa. Cultura. Puedes hablar libremente. Gracias. Eso nos permitió hablar libremente. La República nos ha permitido hablar libremente. Democracia. Pero sin duda cultura, el auge del cine nacional en la época dorada de los años 40 y 50, donde se produjeron cosas muy espectaculares, entre otras Los Olvidados de Luis Buñuel, esta radiografía de un México que todo el mundo le daba la vuelta o quería mirar hacia otro lado cuando sucedía, y
¿sabes qué? Los paisajes. Y voy a decir por qué. La República y los paisajes. Porque los paisajes fueron magistralmente retratados por Gabriel Figueroa. Entonces, más bien, los fotógrafos o los paisajistas. Jorge Stahl, Gabriel Figueroa, todos aquellos que mostraron al mundo un México que se estaba dando a conocer de muchas maneras, quitando los viejos estereotipos que nos había plantado Hollywood de el indito con su sombrero, Chano, claro. con su sombrero debajo de un nopal durmiendo la siesta. Creo que la modernidad ha sido un tema importantísimo, ¿no? Y que solo es posible en las repúblicas, y bueno, no podemos, pero estamos en el Museo Nacional de Historia. Juárez es, bueno, sin duda, es un elemento clave. que dejó clave en la República. Pero más lo que deja. Lo que deja. Obviamente su obra personal es importante y su biografía, pero es el fundador del Estado laico. Sí. Nada La separación de la Iglesia y el Estado es importantísima. Y que además se puedan reproducir instituciones de esa sociedad civil. Tú puedes ser religioso a puerta cerrada, tu fe no le interesa al Estado, esa te la respeta incluso, porque eso es una garantía también. Tú puedes practicar la libertad de credo en esta república, pero que haya dejado esas instituciones. Pero me voy a devolver un poquito a lo que hablabas de esas imágenes de los fotógrafos. Hubo antes algo que la república nos dejó. 1867 ya empezamos a caminar como república restaurada. Después viene el periodo del porfiriato y tuvo cosas rescatables, como por ejemplo nuestro rostro. Esos paisajes de los que tú hablabas, que José María Velasco plasma antes que lo haya hecho Figueroa. O doctor Atl. O el doctor Atl, qué maravillosos colores, qué profundidad. Realmente nos dejan, Alejandro Benito, orgullo. ¿Y qué es lo que te da el orgullo? Pues que yo pertenezco a esto, no más. Y entonces se hace una escuela pictográfica que además va a ser revolucionada y exponenciada por los muralistas, pero lo que te da es arraigo, pero fíjate, pertenencia. Yo creo que el 90% de los mexicanos se sienten orgullosos de ser parte de esa república, o sea, del México independiente para acá, no del novohispano, o no ser parte de la historia novohispana. Eso es un gravísimo error. ¿Usted de qué se siente orgulloso de la república, de nuestra república? Por favor, cuéntenoslo. Aquí estamos para escucharlos y para compartir y para... Entre todos sabemos todo. Vamos a un corte. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. Alex, retomando esto que preguntas sobre el México virreinal, yo creo que es una crítica a la República. Nuestra República de 200 años ha olvidado esos 300 años que sin duda tienen mucho de laboratorio de lo que somos. ¿Es un error, podemos decirlo así? Sí, claro, porque además la construcción del mexicano actual tiene que ver con otra de las construcciones de la República, la historia oficial. O sea, en vez de ser una historia abierta, confrontativa, que se pudiera oponer unas versiones a otras, te dieron una sola imagen durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX y entonces construiste un imaginario donde los héroes son de 1810, aunque no es todavía la República, claro, pero es parte del proceso de independencia hasta la fecha. Claro. Pero los villanos, sí hay villanos entre los virreyes, entre los conquistadores, claro, etcétera, ¿no? Sí, y emanan cosas de esos 300 años que no podemos negar. Y en este mes patrio es nuestro mestizaje. Somos una república que hereda el mestizaje y somos una república que hereda que durante esos 300 años, nada más basta ver la lista de UNESCO del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nosotros somos un virreinato y heredamos, somos de los países que más tenemos patrimonio porque se dejaron escuelas, conventos, edificios, iglesias, en fin, puedo enumerar una cantidad de patrimonio que sí, esos 300 años, es importante que esta república a 200 años los recuperemos. Ya, es momento. Oye, más alimentos. La ensalada César de no. Tijuana. Que le dio la vuelta al mundo. Claro, es además famosísima. es un clásico ahí en el restaurante, César, es ese hotel, ¿no? En el César. Sí, claro. César Cardini emigra de Italia, vive en Estados Unidos, pasa a Tijuana y un día se llena su restaurante y no sabe qué hacer y crea la ensalada César, que hoy por hoy muchas personas piensan que es un invento estadounidense. Tijuana rifa. Oye, los pastes. ¿Los pastes? No, bueno, ven, qué lío. Pero dime una cosa, yo siento que, No, los pastes son, la República, son ingleses. Son ingleses. Pero es la en la minería porfiriana. Sí, claro. Y era lo que que le abre daban las puertas a los mineros ingleses y tan monas las esposas no se fueron a envenenar con el mineral. La orillita del paste no se come. Exacto. Nada más se come lo de adentro. Y son de papa, lo demás es mexicano. No son un invento de la República, es un invento de Alejandro Rosa. No, bueno, pero son parte de. O sea, hoy cualquiera. Es que todo es parte nadie de la piensa. República. Cuando voy por un paste no piensa, es cierto, quizá no es de la República entonces porque llegaron los ingleses. Pero a mí me gusta que estés abriendo este tema de las cocinas, porque lo que hace la República cuando está quebradísima, que con don Porfirio, las arcas estaban realmente en quiebra, empieza a ver ese progreso y abre las puertas al mundo. Y llegan cantidad de inmigrantes, llegan libaneses, llegan españoles. ¿Quién no le gusta comerse una torta con ese pan, con ese trigo que trajeron los primeros españoles de la primera oleada? Aquellos que le llaman indianos, que se venían a hacer las Américas. Pero esa no es, el pan no es republicano, la torta sí. Por la torta compuesta. Muy complicados en la torta compuesta hecha por Armando, se llamaba, en el centro de la ciudad. Es el primero que hace tortas compuestas. Bueno, pero claro, la otra, el sándwich. El que dicen que el primer sándwich lo probó Porfirio Díaz en el Hotel Genève de la Zona Rosa, que todavía se puede visitar, totalmente parte de la historia dentro de la República. Porque se estaba buscando que llegaran todos esos capitales y abrirnos al mundo, y llegaron influencias, llegaron personas, llegó su cocina, llegó su forma de hablar. No hay nada más vivo que la comida y el lenguaje. Déjenme decir, tal vez uno de los más espectaculares y para mi gusto mayores logros de la República, la autonomía universitaria. Fantástica. La creación de la autonomía universitaria y la Universidad Nacional Autónoma de México es sin duda una lógica absolutamente republicana que tiene que ver con el transmitir el conocimiento, el divulgar la ciencia, la creación de cultura para todos los mexicanos, no solo para quienes estudian en ella. La novela de la Revolución. Nelly Campobello con Cartucho. Claro. Rafael F. Muñoz, vámonos con Pancho Villa y se llevaron el cañón para Bachimba. Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán con La sombra del caudillo. Yáñez con A filo del agua. Y el novelista del soldado,
Francisco L. Urquizo. Francisco Urquizo. Lo que nos dejó la República es lo que hoy es una marca en el mundo y es no nada más el muralismo, sino un derivado que ahora ya es protagónico, que es Frida Kahlo. Sin Diego Rivera no existiría Frida Kahlo y sin Frida Kahlo no existiría un Diego Rivera en el mundo del arte internacional. Esa república, insisto, en esos inmigrantes que llegaron a principios del siglo XX, llega su padre, fotógrafo, hablabas de fotógrafos y de la lente. Nos dejó Guillermo Kahlo, que nos deja la República, esa temprana ciudad del siglo XX que a mí me parece entrañable con esas estampas y esas imágenes de Kahlo. Y bueno, Frida es digamos, ya una de esas generaciones postrevolucionarias en pleno uso de la República, porque había libertad absoluta, se podía ser incluso socialista, sí, un tipo de censura, pero abiertamente México se planta ante el mundo a decir, nos hermanamos incluso con la República Española, nos hermanamos con un montón de causas en el mundo, y eso es siglo XX. Y tal vez otro de los grandes logros de la República sea la diplomacia mexicana. Claro. La diplomacia mexicana es ejemplar en muchos sentidos. México es un país de asilo, como pocos ha habido, que recibió a refugiados españoles en 39, que recibió luego, durante la larga noche de la dictadura, de las dictaduras latinoamericanas, argentinos, uruguayos, chilenos, etcétera, que vinieron a aportar a este país conocimiento, causa, destino, inteligencia, poesía, cultura, que bueno, y son parte nuestra, sin lugar a dudas, y es un logro de la República. De la República. La República nos deja hablando de letras. No entendemos sin ese cuento maravilloso, el realismo mágico, del que el siglo XX también mexicano está permeado. Claro, es una ola internacional, pero un Pedro Páramo no se puede olvidar. Lo real imaginario empieza. Ahí está. Y eso sí es ya de una madurez como país que habla de esa república. No podemos dibujarnos siquiera sin las obras de Rulfo, de Paz, de Fuentes, de Revueltas. Revueltas tiene una cantidad de obra extraordinaria. José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, que acabo de leer rapidito Las batallas en el desierto. Es una joya. Es que léanlo 2 horitas, se lo echan o menos. Es una joya. Y es maravilloso. Esa república naciente, pero ya en uso de todas esas facultades que en tantas guerras nos tocó y nos tocó padecer. La creación del Instituto Nacional Electoral, con sus altibajos, es un logro de la República y es un logro de la consolidación de las democracias, sin lugar a dudas. Claro, bueno, la otra es la televisión mexicana y la radio. Por supuesto. O sea, si la XW, la XX en su momento, allá por los 20 y 30, la llegada a la televisión de color, que no la patentó aquí, pero es creación de un mexicano, de Jorge González Camarena. Y te faltó Radio Universidad de XEUN. Uy, también ya tiene como 1000 años, ¿no? 86 años ha cumplido Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Oye, el cine mexicano en hablaste de sus distintas etapas, la época de oro, luego esa extraña época de los 80 entre ficheras, pero entre las películas de terror, y luego el resurgimiento en los 90 de lo que se llamó el nuevo cine mexicano. Claro. Sí. Que ya empezaba un poco, por ejemplo, Jaime Humberto Hermosillo. No, bueno, Hermosillo, Jorge Fons, Felipe Casals, o sea... Son la transición, pero ya claro, en ese nuevo cine mexicano, donde tenemos a guionistas como Guillermo Arriaga, realizadores como González Iñárritu, que ya son mucho más para acá. Republicanos de exportación. Y Cuarón, y Alfonso Cuarón, y mi favorito, Guillermo del Toro, con ese Laberinto en el Fauno, que es una de mis películas favoritas, de otra república. Y mía también. La República Española. Yo me siento muy orgulloso de la República, ustedes lo saben. Incluso, déjenme contar una pequeñísima anécdota. Me invitan a Tijuana a un festival que se llama DING, Festival de Infancias y Adolescencias de Literatura, y me nombran rey del festival, y me quieren poner una corona. Y yo empecé a gritar, soy republicano. No, soy republicano, los republicanos no nos ponemos coronas. Me la tuve que acabar poniendo, pero me la quité rápidamente. Sin duda. Híjole, qué pesadito debe haber sido. No, fue amable, pero oye. Sí. Es como el rey feo. Ay, no acepta la corona por republicano, no por feo. ¿No? Es que acuérdate que ni Reyes Magos eran tan republicanos que no llegaban. En mi casa no llegaban los Reyes Magos. Somos republicanos. Fantástica idea hacer una república, justamente por esas garantías y por esa libertad y por esa nación que nos ha permitido a todos nosotros desarrollarnos, disentir,
Qué importante una república donde puedas disentir y donde tus derechos sean respetados, porque no estés de acuerdo, pero se escuche tu voz, la voz de unas minorías. Realmente, lo decimos de plumazo, la república tiene 200 años. Qué tesoro tener una república. No, bueno, y el trabajo, la sangre, el sudor y todo lo que ha costado llegar hasta este día. Pero además es una celebración de todo el país, porque la república la conforman cada uno de los estados de la federación con sus propias virtudes, con sus defectos. Con sus propias constituciones. Con sus propias constituciones, o cómo se fueron formando, ¿no? Cómo No fueron sé, por ejemplo, integrándose. el estado de Guerrero es allá por 1849. ¿Sabes cómo se llama cuando se hace un estado? Es un nombre, la erección del estado de Guerrero. Sí. Es muy ilustrativo cuando la erección de Quintana Roo es un juego de palabras, porque estoy hablando del estado de Quintana Roo. Sí, claro, o de Guerrero. O de Hidalgo. Ya, mejor Oye, pero no abundemos por ese camino. Pero sabes que también, por ejemplo, la erección de Hidalgo puede ser, puede ser un libro. Por eso digo ilustrativo. Pero sabes que también ahí te das cuenta cuando vas estudiando todo lo que ha sido la República, cómo hay cosas muy arbitrarias en los estados, ¿no? Por ejemplo, Yucatán debió haber sido un solo estado, pero tuvo ahí un conflicto entre Yucatán y Campeche, que finalmente lo dirimen después de la guerra de 1861, me parece, que Juárez dice, no, a ver, ya, Campeche por un lado, pero son los mismos. Y luego la otra parte, Quintana Roo, que lo establece Porfirio Díaz como estado para evitar el contrabando de armas de los indígenas mayas que están levantados en armas. Entonces, de pronto tienes en un solo país, porque Yucatán es un país. La rebelión de Jacinto Canec. No, esa es de 1760. Los mayas que siempre estuvieron en armas, que la termina sofocando Victoriano Huerta en 1902. Sí, porque justo a pesar de que son razas y culturas, la política, la república ha logrado adherir a todas esas en un solo territorio. Y como república deberíamos quitar el nombre del Paseo Montejo en Mérida y ponerle el Paseo Felipe Carrillo Puerto. Hagamos otro, Felipe. Ahí demuestro todo lo republicano que soy. Hagámosle otro a Felipe, me parece muy pertinente, pero no quitemos la historia. Claro. A mí me parece que no hay que borrar partes no de borrarla, pasarla a otro ladito. No, es parte de su historia urbana. Claro. También hay una historia urbana, no todo tiene que ser política. En eso estamos casi de acuerdo. Me parece muy bien. Pero fíjate, yo sigo pensando que hay mil cosas, las instituciones, la Escuela Nacional Preparatoria, semillero de toda una generación de intelectuales, escritores y políticos que se desarrollaron, que estudiaron ahí y que finalmente fueron determinantes en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Nuestras obras de gente ya dentro de la República, como ya mencionaban a muchos, pero por ejemplo, se me ocurre ahorita de Vasconcelos, La Tormenta, Ulises escribió La Tormenta y los otros dos volúmenes, El Desastre y El Proconsulado. Pero tienes a los del 19. Increíbles. Tienes Amado Nervo. No, maravilloso. Se nos va. Déjenme decir algo rapidísimo, que heredamos y que debemos de cuidar de la República. Nuestra libertad. La libertad que tenemos todos los ciudadanos de esta brillante República Mexicana. 3 republicanos se despiden de ustedes. Escríbanos. Y un aplauso a la República. Eso. Exacto. Felicidades.